Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto es poder compartir este domingo nuestra cena del Señor. Así que damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos están mirando desde casa. Es bueno que podamos compartir juntos este tiempo de gratitud al presentarnos delante de la mesa del Señor. No olvide que es necesario que usted disponga de los elementos para que pueda participar después que los hermanos hayan orado, tanto del pan y la copa. Recordemos que la cena del Señor es la invitación que Él nos hace a todo aquel que ha confiado como su Salvador y ha puesto su fe en Él y también que ha sido bautizado. Recordemos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo, a mi vez, les transmito que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria de mí. De esta manera, hasta que yo venga, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Con ese pensamiento, entonces, hermanos, vamos a orar para dar inicio a nuestra cena del Señor. Padre eterno, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos regalas para poder hacer memoria de tu obra, Padre. Gracias porque en tu bondad nos miraste y nos has rescatado por medio del sacrificio único en la cruz del Calvario. Te alabamos porque ahora un grupo de tus hijos está congregado para poder, Señor, agradecerte y que al participar, Señor, de tu cena seamos conscientes de lo que realmente simboliza para nuestras vidas. Gracias por cada detalle de esta reunión. Bendícenos, Señor, y te agradecemos por todo esto. En tu nombre oramos. Amén. La paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones nos dará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana y qué privilegio el poder estar en comunión y saber de que juntos podemos celebrar esta reunión tan importante y recordar aquel amor tan inmenso que el Señor pues derramó en aquella cruz. En esta mañana quisiera pedirles que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Y aquí se relata una profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, previo al nacimiento de nuestro Señor y previo al nacimiento de Jesús, ¿no? Y Zacarías dice una profecía, algo muy importante, que me hace reflexionar mucho sobre quién es nuestro Salvador.
Y en el versículo 67 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, recordemos que Zacarías, pues él fue quitado el habla, ¿sí? Y quitado, él sin el habla, ¿sí? Al momento que preguntaron la gente qué nombre iba a tener ese niño, él pudo hablar, pudo responder después de haber escrito en una tabla el nombre de Juan, él pudo hablar. Y una vez que él ya pudo hablar, ¿sí? Él pudo decir estas palabras que se relatan a partir del versículo 67. Y el versículo 68 dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y qué importante entender acá lo que dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Qué importante entender que para el pueblo de Israel, y acá Zacarías estaba exaltando y recalcando de que venía un Salvador, de que había un Salvador que se estaba levantando. Pero, ¿quién era este Salvador? Y qué importante entender que este Salvador tenía un propósito y lógicamente estaba a pocos meses de nacer. Por eso se relata en los versículos a continuación ya el nacimiento de María y todo lo que pasó en el establo y todo. Pero quisiera ir a Efesios capítulo 2 y ver en realidad nuestra condición y saber qué hizo este Salvador por nosotros. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros completamente muertos, nosotros completamente pues en nuestros delitos y pecados, que esa es nuestra condición como seres humanos. Y el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia y lo que en este mundo opera, ¿no? Y ese es el hecho de saber que hubo un propósito, el por qué nació acá Jesús en este mundo. Y el hecho de saber y entender también que acá Zacarías estaba hablando de que se iba a levantar un Salvador, no solamente para el pueblo judío, estaba levantándose un Salvador para el mundo entero. Versículo 3 de Efesios dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acá también nos muestra nuestra condición de cómo nosotros vivíamos. Y algo importante, como dice al momento que termina este versículo, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. El estado de cómo se vive, la forma como se vive, la forma de vida de un ser humano es vivir en desobediencia. Pero al momento que dice los mismos que los demás, es que existe alguna diferencia. En algún momento de la vida de un ser humano existe alguna diferencia. Y uno decide romper el círculo, uno decide salir de ese círculo. Y decide también, lógicamente, no vivir como los demás. El versículo 4 también nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y qué hermoso lo que viene ahí. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Qué importante y qué lindo es entender eso. Y saber de que Zacarías, cuando estaba hablando de un Salvador, él se refería a este ser, específicamente al Señor Jesús, que iba a venir a nacer en este mundo para darnos una vida eterna. Por gracia sois salvos, nos dice. Y qué privilegio estar ahora en comunión con cada uno de ustedes y poder recordar esos símbolos importantes. Aquella sangre, aquel pan también que representa, ¿no? Lo que el Señor fue molido en aquella cruz, y aquel vino también, o el símbolo del vino también, que representa la sangre derramada por nuestro Señor en aquella cruz. Que estemos recordando también en este tiempo de que el Señor vino a nacer en este mundo porque nos amó y porque nos sigue amando, y por gracia somos salvos, y que podamos estar recordando esta mañana en que Cristo, ¿sí?, tenía planificado y destinado todo desde el inicio del mundo, y podemos dar gracias cada uno de nosotros de saber de que Él nos está regalando una vida eterna, de que por gracia somos salvos. Nosotros no hacemos nada y no hemos hecho nada y no podemos hacer nada para poder obtener una redención, pero por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que hoy estamos recordando con nuestros símbolos, sabemos de que Él nos está regalando una vida eterna. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Antes de orar por el primer símbolo, me gustaría que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 2 al 6. Tenemos al inicio del capítulo las mujeres que venían siguiendo al Señor Jesús desde Galilea, trayendo algunas especias aromáticas a su tumba. Podemos leer desde el versículo 2 qué es lo que ocurre una vez que ellas llegan a este lugar. Dice lo siguiente: Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Justamente, hermanos, quisiera que podamos tener esto en mente antes de participar de la Cena del Señor. Recordar que el Señor Jesús vino a este mundo no solo a morir, sino que también resucitó. Y es gracias a ese sacrificio que el día de hoy nosotros podemos gozar de la vida eterna y de la salvación que Él nos ha regalado. Con eso en mente, hermanos, oremos por el primer símbolo. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos en este tiempo, porque tú eres el único digno de recibir toda adoración, Padre. Te agradecemos por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos das de levantarnos un día más para poder hacer memoria de ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Bendice este símbolo del que vamos a participar, recordando que representa ese cuerpo que fue herido por cada uno de nosotros, Dios. Recordando que pagaste tú el precio que nosotros debíamos haber pagado en esa cruz, y gracias a eso, el día de hoy nosotros podemos ser salvos, gracias a este regalo que en misericordia tú diste por cada uno de nosotros, Padre. Te pido que bendigas el resto de este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén.
Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar por el segundo símbolo, que es la copa, y representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que al entregar su vida fue derramada por todos y cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Jesús, oramos para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio inmenso y la obra perfecta que tú hiciste, Señor, al derramar tu sangre por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque a través del poder de tu sangre podemos ser purificados, limpios, y podemos ser libres de toda maldad y de todo pecado, Señor. Gracias porque ahora tenemos el privilegio y el gozo y el aval de tener la vida eterna junto a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar gracias por las ofrendas. Padre, nos presentamos delante de tu presencia para reconocer que eres tú, Señor, el que derrama las bendiciones sobre cada uno de nosotros. Es tu fidelidad, Señor, la que provee lo necesario para nuestra vida. Eres tú, Señor, quien nos ha concedido este privilegio también de poder ofrendar, porque nos hace recordar que lo que viene de tu mano es bueno para nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría. Eres tú, Señor, quien ha puesto todo eso en nuestro corazón y necesitamos, Señor, reconocer que a ti debemos dar la gloria de todo cuanto has hecho por nosotros. Que bendigas estas ofrendas, Señor, te rogamos, que sean útiles en la obra tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en la semana de la Navidad. Dentro de unos días llegaremos, si el Señor no viene antes, al 25 de diciembre, en donde universalmente el mundo cristiano seleccionó esa fecha para celebrar, para recordar el nacimiento de Cristo. Estoy totalmente convencido y seguro que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso de que un 25 de diciembre en Israel estén los pastores cuidando las ovejas en el campo, no es posible. Hace mucho frío en Israel en este tiempo. Y eso lo aprovechan algunos para distorsionar la Navidad y decir que los que celebran el día 25 como el día de la Navidad son unos paganos. Bueno, prefiero que me llamen pagano, pero que tenga un día en donde recuerde el nacimiento de Jesús.
Y eso es lo importante. No es la fecha, ni el mes, ni el tiempo, es que Navidad es el encuentro de Cristo con los hombres. Lo voy a decir de otra manera, es la visita de Dios. Llamo ahora vuestra atención a una lectura. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1 y el capítulo 2 también, hay una serie de poemas que muchos llaman los cánticos de Navidad. Yo voy a dar lectura al último de los cánticos de Navidad antes del nacimiento de Cristo. Está escrito por el padre de Juan el Bautista, Zacarías, que glorifica al Señor porque el niño que le fue anunciado está a punto de nacer. No Cristo, sino Juan, pero es el precursor del Mesías y tiene mucho que ver con el nacimiento del Señor después. Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y ha suscitado una fuerza de salvación en favor nuestro en la casa de David su siervo, tal como habló desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia para con nuestros padres y recordar su santo pacto. El juramento que hizo Abraham, nuestro padre, concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad de vida y rectitud de conducta ante sus ojos todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos. Ahora los versículos que vienen, 77 al 79, los quiero seleccionar para la meditación de esta mañana. Dice: para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por los cuales nos visitó un amanecer del sol desde lo alto para que brille su luz sobre los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia un camino de paz. Aquí termina el cántico de Zacarías. Dios desciende para visitarnos. Cuando leo esos versículos 77 al 79, los puedo definir, los puedo resumir, los puedo agrupar en tres puntos que voy a definir con palabras muy cortas para que todos podáis recordar esa división. En primer lugar está la acción. Dios nos visita. En segundo lugar está la consecuencia, y ahí hay 5 consecuencias de esa visita: para dar luz, para abrir senda de paz, lo veremos Dios mediante. Finalmente está la razón, ¿por qué Dios visitó? Y la razón está en que lo hace por su misericordia. Por tanto, aquí tenemos definido lo que realmente es Navidad. Navidad es la visita de Dios a los hombres. Voy al primer punto, la acción. El texto nos conduce a lo que es esencial. Permitidme reiterarlo porque me gustaría que este pensamiento quedase con cada uno de vosotros. El texto reitera el hecho de que Dios nos visitó, vino a nuestra casa, vino a nuestro encuentro, llamó a nuestra puerta, se presentó delante de nosotros en una visita especial. Esta visita es tremendamente especial porque dice: procede de lo alto, vino de arriba. Dios mismo desciende al encuentro de la criatura, y el Dios de la admirable dimensión infinita que le corresponde, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que está sentado en su trono de soberanía, el Dios ante cuya presencia tiembla el mundo y los ángeles se inclinan reverentes, este impresionante Dios descendió al mundo de los hombres para encontrarse con nosotros. El encuentro no es sorpresa para Dios, tal vez lo sea para los hombres, pero el encuentro, la visita que Él realiza cuando viene al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, esta visita
ha sido establecida por Él en la eternidad. Antes de la creación de cielos y tierra, Dios estableció lo que técnicamente se llama el plan de redención. Y la planificación de esta operación de salvación no corresponde a ningún acontecimiento temporal, ni a ninguna consecuencia de los hombres, ni a ningún problema de la sociedad, ni a ninguna precisión de otro tipo. El Dios de la Biblia no actúa por condicionantes, actúa por soberanía. Él lo determinó. Y voy a la Escritura y leo estas palabras escritas por el apóstol Pablo, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. No es el tiempo, no son los acontecimientos, es la soberanía de Dios que determina salvar al pecador. Miro esta admirable dimensión y me produce un impacto profundo en mi alma. Dios queriendo salvar. Pero todavía algo más. Dios comunica este propósito de una forma elemental, si lo queréis decir de esta manera, a nuestros primeros padres. Aquellos dos, Adán y Eva, escondiéndose de Dios a causa de lo que habían hecho, refugiándose en medio de las matas, de la espesura del huerto, de la hierba del huerto, de los árboles, no sé de qué manera, pero escondiéndose de Dios, de pronto Dios dialoga con ellos. Allí, en su presencia, en la presencia de ellos, el enemigo del hombre, el que tentó a Adán y a Eva, Satanás, y Dios se dirige a él para que los hombres, aquel primer matrimonio, le escuchen y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y pasa el tiempo y transcurren los años y se producen los milenios y la sombra de la promesa se desvanece porque el tiempo la nubla. La niebla del tiempo se levantó y apagó, desorientó, tapó la promesa de Dios. Nadie se acuerda de ella. ¿Dónde está aquello que Él dijo? La gente en medio de sus problemas, el mundo circulando en direcciones equivocadas y de pronto, el pastor Juan Marcos lo recordaba en la introducción, Dios definió el tiempo mejor y en ese tiempo, ¿qué hizo? Nos visita. No es que nos visitó porque era el mejor tiempo, es que fue el mejor tiempo porque Él venía a visitarnos. No es que Dios aceptó un tiempo de paz relativa en el mundo, de progreso, de idiomas comunes, como algunos dicen por ahí. Dios mandó a su Hijo cuando Él lo había determinado primeramente. Y aquel texto que también se mencionó antes, de Gálatas 4:4, resume, define, reproduce la acción divina, y Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Escucha, nacido de mujer. ¿Algo más? Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me impresiona. Ese texto me impacta. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pero si Dios es infinito y el hombre es limitado, el prodigio de la gracia asombra. Nadie podría imaginarse cosa semejante. En un determinado momento, la Trinidad Santísima se reúne, permitidme decirlo, expresarlo de esa manera, para ejecutar el plan de redención. Lo habían establecido en la eternidad, lo van a ejecutar en el tiempo, y el Padre asume su responsabilidad en eso. Y Hebreos dice: me adoptaste, hablando de Cristo en relación con el Padre, me adoptaste cuerpo. El Espíritu Santo viene. Dios selecciona entre todas las mujeres del mundo una mujer a la que Dios da
por su espíritu en la Biblia títulos singulares. Bienaventurada, bendita, agraciada, se traduce en algunas versiones lleno de gracia. Una mujer singular. Esa mujer va a ser el instrumento que el Espíritu Santo va a utilizar para generar en ella, gestar en ella y alumbrar por ella al Hijo de Dios. No es un niño que se diviniza, ni es Dios que se introduce en un hombre. Dios se encarna. Y el Verbo eterno de Dios viene al seno de María para que sobre la persona divina, la segunda persona divina, se produzca, ¿cómo lo voy a decir? Se construya la naturaleza humana que esa persona divina santifica para que Dios se manifieste en medio de los hombres como un hombre sin dejar de ser Dios. ¿Entiendes el milagro? Me asombra tremendamente cada vez que pienso esto en Navidad. Digo, ¿cómo es posible, Señor, un prodigio tan grande? Dios me visita en la dimensión del hombre sin dejar la gloria admirable de su condición divina. ¿Algo más? Dios no se acerca solo. Lo hizo muchas veces. El Dios del cielo vino a la tierra muchas veces. Dialogó con la gente. Se manifestó en el monte temblaba, humeaba, había sonido de bocina, la gente temblaba de miedo, pero Dios había colocado un círculo delante del monte y dijo al pueblo suyo, nadie se atreva a pasar esta marca. Es el Dios Santísimo. El hombre es pecador. Pero el Dios de la Biblia no viene a visitarnos en el sentido distante. No se acerca, se aproxima, se aproxima, se hace nuestro prójimo. El Dios admirable y eterno viene a visitarnos como el prójimo compañero de camino, como aquel que va a realizar en su experiencia lo que es natural para el hombre, aquel que va a tener las necesidades del hombre, las limitaciones del hombre, las angustias del hombre, la tentación del hombre, va a sufrir los problemas del hombre, va a llorar como el hombre, va a angustiarse tremendamente en el huerto de Getsemaní y va a morir la muerte del hombre. Este es Dios que viene al encuentro, no en visita cercana, haciéndose nuestro prójimo, nuestro compañero de viaje. Y voy a la profecía de Isaías y leo estas palabras, Isaías 63, versículo 9. En toda la angustia de ellos, Él fue también angustiado para ser su Salvador. ¿Lo entiendes? Yo no. Nadie puede comprender una grandeza semejante. Ninguna mente limitada puede entender una dimensión infinita de amor, de entrega incondicional. Las miserias del hombre son suyas y Dios viene a gustarlo del hombre hasta la muerte. Escucha Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, Él también participó igualmente de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera destruir el poder del que tenía el imperio de la muerte, esto es, del diablo. Vino con un propósito, se hizo hombre, ¿para qué? Para morir por los hombres. Es el vehículo que va a permitir a Dios dar su vida de infinito valor, muriendo por nosotros en su naturaleza humana, ya que como Dios en sí, en su condición divina, no puede morir. Misterio profundo. Hay algunas antiguas canciones, no viejas, algunas antiguas canciones que me impactan mucho. Misterio profundo, la cruz del Calvario. El Verbo divino muriendo por mí. ¿Qué viste en el hombre, Señor? Que te llegas al leño espantoso y mueres así. Esta es la dimensión. La dimensión de la Navidad no se reduce al canto de los ángeles si cantaron, ni al correr de los pastores para ver si había nacido Cristo, ni a todo ese asunto que describen los evangelios y que tenemos que entender, comprender, reflexionar.
tengo que entender que el núcleo de la Navidad no es nada externo, sino Dios viene a visitar al hombre. Y en la historia del Hijo de Dios encarnado se produce la cruz. Y en el momento en que el Hijo de Dios está en la cruz y las tinieblas cubren el Gólgota y hay un silencio profundo y la gente se retira golpeando el pecho y Cristo el Señor calla durante 3 horas, Satanás y los demonios rugen, pero Dios los vence para siempre en la cruz. Esta es la grandeza de la Navidad, es la grandeza de la acción, mírala. Dios nos visitó. Escucha esto, por favor. No fuimos nosotros a visitarlo a Él, ni le pedimos que viniese a visitarnos a nosotros. Él lo hace porque así lo ha determinado en su soberana voluntad. En segundo lugar está la consecuencia. Aquí el texto presenta por lo menos 5 consecuencias de la visita de Dios. La primera es que la luz de Dios entró en el mundo que estaba en tinieblas. Versículo 78, la segunda parte, por las cuales nos visitó un amanecer del sol desde lo alto. Decía en la primera reunión, lo repito casi al pie de la letra, que Susana y yo tenemos algunas manías. Bueno, somos viejos, ya tenemos manías. No, Susana no es vieja, soy yo. Bueno, tenemos algunas manías. Una de las manías es levantarnos temprano. Pero si se está también en la cama por la mañana, dicen, no, yo me levanto, nos levantamos temprano. Y normalmente un poco antes de las 7 salimos a caminar. Alguien puso una cara de espanto. Desde las 7 salimos a caminar. Hacemos nuestra caminata diaria y cuando salimos de casa, el camino va hacia el oeste. De manera que todo lo que tú ves allí arriba, aunque esté el cielo sin nubes, es oscuro, es de noche. Y llegamos al final, a la mitad del camino, y volvemos. Y ya no vamos hacia el oeste, vamos hacia el este. Y de pronto ahí, encima de los montes que rodean la ciudad, comienzas a ver el perfil de las montañas y un resplandor muy tenue pone el cielo de color azul celeste, la aurora. ¿Y qué anuncia la aurora? Anuncia que está llegando el día. Aquí dice el texto que Dios alumbró desde arriba en suave resplandor luminoso de la aurora que anuncia que Dios estaba abriendo el día de la gracia. Un día de proyección eterna que abre la puerta de esperanza, de gloria al hombre desesperado. Un día cuya consecuencia primaria es que la luz de Dios viene a alumbrar las tinieblas del mundo. Escucha la Biblia. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Juan capítulo 1 y versículo 9. Por tanto, algunos en el mundo siguen prefiriendo las tinieblas. Y este hombre rebelde contra Dios, que ve sus manchas y que sabe que por esta razón está perdido en sus delitos y pecados, un día dijo: apaguemos la luz de Dios de una vez. Y ponen al niño de Belén hecho hombre en una cruz. Pero Dios resplandece en el mundo y alumbra las tinieblas de la sociedad y coloca su luz en los creyentes en el tiempo de hoy para que no deje de haber luz de Dios en medio de las tinieblas del mundo. Segunda consecuencia, versículo 77, la primera parte del versículo 77, para dar a su pueblo conocimiento de salvación. La visita de Dios, en la visita Dios se hace salvación, Él mismo se hace salvación para los hombres. La salvación se alcanza en el conocimiento de Dios. Mira lo que dice Cristo, Juan capítulo 17, versículo 3.
La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ya viene Dios y se revela para que nosotros podamos conocerle. No desde la intelectualidad, sino desde la intimidad. Pero hay algo más. Dios coloca en el mundo de los hombres la puerta hacia la salvación y la vida eterna, que es Cristo mismo. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es verdad que la puerta no es una puerta grande y ancha, enorme, donde tú puedas entrar con toda tu carga de miserias, con tu religión y con tus formas. No, es una puerta estrecha, que da paso a todos, pero solamente a la persona individual. Y tú pasas por esa puerta estrecha y depositas tu fe en el Salvador, y tras esa puerta hay un camino estrecho también, pero camino que concluye en la gloria, en la presencia de Dios. Y dice la Biblia, yo soy, hablando de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Pero algo más. El Dios de la vida llama a los muertos en delitos y pecados a una resurrección de vida, uniéndolos a Cristo. Y Jesús mismo dice, Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, qué cuestión impresionante. La Navidad. Dios viene a visitarnos para cambiar nuestra miseria en una vida para gloria de su nombre y bendición nuestra. Tercera consecuencia, versículo 77, la segunda parte, para perdón de sus pecados. De manera que Dios viene para eliminar la barrera de separación entre el hombre y él. Cuando el hombre pecó, Dios advirtió anticipadamente, el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Voy a decirlo en las palabras tan conocidas para todos. La paga del pecado. Ahora yo quiero que tú entiendas con toda claridad esto, por favor. Y es que el Dios de la Biblia no puede perdonar pecados simplemente por el hecho de perdonarlos. Dios puede perdonar pecados porque Cristo fue puesto en lugar del pecador. Y el pecado de nosotros fue cargado sobre Jesús. Y Cristo murió en la cruz no solo en favor del hombre, sino ocupando su lugar. ¿Lo entiendes con toda claridad? De manera que el Dios de la Biblia puede decir hoy, tus pecados te son perdonados a todo aquel que cree por una razón. Porque Cristo pagó el precio de tu deuda. ¡Qué bendición tan impresionante! El Dios de la gloria viene a mi encuentro, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios capítulo 5, versículo 21. Por eso Dios nos visitó. Escucha la Biblia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Escuche esta bendición. Por la muerte de Cristo, Dios hace salvable a todos. Déjame decírtelo con toda claridad. Dios no ha hecho nunca una selección. Dios abre la puerta de la salvación a todos. En la cruz de Cristo, Dios paga el precio por el pecado del mundo y hace potencialmente salvable a todos. ¿Lo entiendes así? Es verdad que no todos se salvan, porque demanda también del hombre que crea en el Salvador del mundo. Y se hace entonces esa sustitución potencial, se convierte en sustitución virtual. ¿Para quién?
para todos aquellos que creen. Oh, déjame predicar este evangelio siempre. Que nadie te retire de ti este concepto admirable de la gracia. Y Cristo tiene una invitación para algunos o para todos. Escucha la Biblia, escucha a Jesús esta mañana. Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sientes la seguridad de salvación? Puedes decir ahora desde el fondo de tu alma al Dios de la gloria las palabras de Pablo con respeto, con reverencia y con gratitud. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú creíste en Cristo, Dios no te perdonó los pecados pasados hasta el tiempo de la conversión, de la aceptación, y ahora tienes un problema, y es que tienes pecados en el tiempo presente que hay que ir resolviendo si no vas. La Biblia dice, Dios te perdonó todos los pecados. La deuda está extinguida. El tribunal de la justicia de Dios no puede acusarte porque se ha cancelado la factura y el decreto de condenación. ¡Qué bendición tan grande! El Dios que nos visita lo hace para perdonar. Cuarta consecuencia, versículo 79. Para que brille su luz sobre los que están sentados en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia un camino de paz. No hay desorientación. La consecuencia es orientación firme. ¿Por qué? Porque el camino no solo está iluminado, es que es luz. De modo que cuando voy a Juan capítulo 8, versículo 12, encuentro el texto que antes mencioné también. Mis ovejas, las que me conocen, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero dice el Señor, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. ¿Tú quieres tener luz en tu camino? Camina cerca de Jesús. Es la luz de Dios en Cristo que alumbra el camino. Y no solamente alumbra el camino, ha dejado las huellas marcadas en el camino para que nosotros sigamos sus pisadas. De otra manera, no son las huellas del omnipotente Dios solamente, sino del Dios que se hace hombre. Y las huellas marcadas ahí son pisadas de hombre para que yo como hombre pueda seguirlas. ¿Comprendes esto? Esta es la impresionante bendición de la humanidad. Dios comenzó a andar el camino del hombre para que el hombre pueda caminar en el camino de Dios. Y oigo la Biblia que me dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si tú no quieres perderte en un lugar donde no conoces, no sé, en el campo, no, en cualquier lado, sigue la senda donde hay pisadas, no la que no tiene pisadas. Y esa senda marcada por los pies de Jesús te lleva a la presencia de Dios. En quinto lugar, la visita de Dios produce una consecuencia, orientación. Segunda parte de ese versículo 79, para guiar nuestros pies hacia un camino de paz. He puesto muchas veces esta ilustración y es verdad. Esto es uno de mis muchos defectos. Yo reconozco unos cuantos. Mi familia y sobre todo Susana sabe que tengo el doble de los que yo reconozco. Y la congregación conoce unos cuantos más. Pero lo que quiero deciros es que la orientación es vital. ¿Cuántas veces salgo de casa y digo, ¿por dónde sería? ¿Por la derecha o por la izquierda? Muchas veces
me pongo el GPS en el coche. Y muchas veces no le hago caso al GPS. Estábamos una vez visitando un pueblo ahí de la provincia de Lugo, bien al interior. Puse el GPS y el GPS me dijo, vira a la derecha. Y dije yo, pero ¿cómo voy a virar a la derecha si es una plaza? Tengo que seguir entonces un poco más. Terminé con el coche en una cuadra. Literalmente, creedlo, así mismo. No estoy contando, no estoy exagerando nada. Y el asunto es que era tan estrecha aquella entrada y tan estrecho el camino que para dar atrás y sacar el coche, madre mía, ¿por qué? Porque el GPS me dijo vira a la derecha y era justamente pasar por la plaza. ¡Guau! Bien, ahora Dios ha enviado el camino luminoso para orientarme hacia dónde, hacia una experiencia de paz. Y si hay algo extraño en el mundo es la ausencia de paz. Nunca hubo paz. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Y ahora yo miro por un momento, estamos terminando el año y todos los que ya llevamos unos cuantos años a nuestras espaldas solemos ver atrás en esta parte del año y decimos cuántas cosas pasaron. Y yo no veo solamente este año, veo el anterior y el otro y bastantes años atrás y llego a una conclusión. Dios orientó el camino de mi vida hacia un camino de paz. Y cuántas veces recuerdo profundos momentos de angustia, lágrimas, inquietudes y en medio de las lágrimas, la paz de Dios. Muchas veces he visto angustia profunda en mi vida y preguntas sin respuesta. Pero venía a mi encuentro el salmo que dice con él, estaré yo en la angustia. Y en medio de la angustia, profunda paz. En momentos de debilidad he tenido tantos. Jalonan mi ministerio, momentos de debilidad. Y es en esos momentos de debilidad cuando tú sientes que todo se desmorona, que puedes notar que tus pies están afirmados en la roca de los siglos. Y hay paz en el alma. Y puedes mirar en los momentos de fracaso espiritual que necesita una confesión delante de Dios y doblas tus rodillas y dices, Señor, perdóname, y sientes profunda paz, porque el Dios de la Biblia no te acusa para condenarte, sino que te toma como la oveja extraviada, te coloca sobre sus hombros y te vuelve al redil. Estamos orando esta semana por Oveja 100, ¿verdad? Nada más bendecido en el ministerio pastoral que recuperar una Oveja 100. O que Dios ponga en nuestra alma el calor de la Navidad. ¡Cuánta seguridad! Podría leeros los versículos de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, solamente mencionaros lo que dice al final Pablo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podrán despreciarte incluso los tuyos. Podrán separarse de ti y abandonarte. Dios nunca te abandona porque vino a tu encuentro y te ama con amor eterno, conforme a lo que Él es. Termino. ¿Cuál es la razón? Vuelvo al texto. Versículo 78. Por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitó un amanecer de sol desde lo alto. Todo esto se produce por la misericordia. Yo no puedo entender cosa semejante. Mientras el grupo de alabanza viene para cerrar este tiempo de reunión, yo no puedo entender cosa semejante. Dios me vio y dijo, es un miserable. No tiene derecho a nada. Pero mi corazón se estremece de amor por esa miseria. Y por su misericordia envió a su Hijo para morir por mí en la cruz.
Lo más asombroso, queridos míos, son los destinatarios del amor de Dios, versículo 79, para que brille su luz sobre los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Oh, no puedo entenderlo, nunca podré entender el amor de Dios, es completamente contrario al amor del hombre para los que no tienen derecho a ser amados. Dios los ama. Por eso la realidad de la Navidad es entender claramente que el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo entiendes bien? Acércate este año al pesebre de esta manera y mira así a quien nace. Emmanuel, Dios con nosotros. Y nota que mientras todo dormía y se verificaba el misterio de los siglos, que los ángeles se congregaban alrededor del niño, acudían los pastores, el mundo iba a despertar de su sueño, las criaturas doloridas se acogían a la bendición que la fe produce para ellos, viendo a lo lejos un gozo sin término, inmenso como la eternidad. Esta mañana Dios te llama y me llama a mí para decirte: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre querido, que este año podamos sentir la Navidad como la visita de Dios a los hombres. Podamos doblar nuestras rodillas en gratitud, tal vez nuestros ojos viertan lágrimas por ese amor incomprensible, pero permítenos disfrutar este año de la experiencia contigo, bendecida de la ayuda personal de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias a todos por participar de este tiempo maravilloso, tanto con la Cena del Señor y el culto que hemos tenido en esta mañana. Queremos dejar algunos anuncios para esta semana. El día miércoles tenemos una reunión especial de oración. Esto va a ser en la iglesia. ¿Cuándo? Este miércoles 27 a las 6:30 de la noche. Es bueno que podamos hacer planes, participar juntos. Es una reunión presencial que podemos tenerla ahora en este tiempo, con la idea de poder agradecer al Señor en oración, ¿no?, los motivos que tenemos, y como iglesia participar juntos. Es un tiempo bonito, un tiempo para poder alabar al Señor, el estudio y también compartir algo juntos. Esa es la idea, que podamos participar de esta reunión de una forma buena y agradable. Así que haga planes, no debe faltar. Este miércoles a las 6:30 es presencial en la iglesia. En el salón principal será nuestra reunión de oración. Luego tenemos el próximo domingo, también el culto será transmitido vía YouTube a las 10 de la mañana. Así que también le animamos a que pueda juntarse en ese horario con los hermanos, con también la familia, y que puedan también participar de este tiempo. Sabemos que por cuestiones de movilidad y por cosas que sabemos que en estas fechas cada uno tiene, es un poco complicado. Pero tenemos el culto normal. 10 de la mañana empezamos con Cena del Señor y luego seguido tenemos el último culto de este año. Mis hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que tengan una linda Navidad y que el Señor pueda seguir bendiciendo sus hogares. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.